las cooperaciones internacionales son los que de pronto están más pendientes a los pueblos indígenas que el gobierno nacional. A veces el gobierno nacional pues hace sus programas, pero digamos que no, un programa muy, digamos, por encima, pero no mira a la profundidad las afectaciones que hay dentro de territorios ambientalmente, ¿no? Porque a veces en los territorios los resguardos sufren por la contaminación en el agua, en el suelo. Todo eso tiene que ver también como, digamos que el gobierno no ayuda a mitigar esos daños que ha sucedido en nuestro territorio. El cambio climático, el mismo que ya múltiples organizaciones internacionales han tildado como crisis climática, lleva años enviándonos mensajes de alerta. Por ejemplo, el calentamiento de los océanos ya llegó a niveles récord, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. El pasado febrero fue el mes más frío que ha experimentado la Tierra desde 2014, según los científicos de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA. Y, para no ir tan lejos, el 46% de los ecosistemas colombianos están en peligro, nos advirtió Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Estamos en un punto crítico y si volteamos a mirar hacia la Amazonía, el gran pulmón del mundo, no hay reconocimiento de los pueblos indígenas como protectores de los bosques, de la madre tierra. Se evidencia lo que llaman sus líderes una desarticulación entre la mirada internacional y lo local con el gobierno nacional y, para sumar, no ha sido posible identificar integraciones municipales, regionales y nacionales. Cuencas hídricas pues también han sido afectadas en cuanto a la contaminación y también lo que ya se refiere a la minería ilegal, porque las aguas de los ríos y las lagunas se han contaminado, afecta a los pescados, que también los pescados que es también la base de la seguridad alimentaria, que se han contaminado de mercurio. Entonces, que también es lo que afecta enfermedades en la piel de los niños, de las mujeres y hombres de nuestros pueblos más cercanos a los ríos y a las lagunas de los territorios indígenas. No hay que ir tan lejos para saber que el histórico olvido del Estado ha sido una constante en Colombia. Incluso la cooperación internacional ha venido jugando un papel preponderante en la visibilidad de las necesidades indígenas, pero ¿realmente llegan estos actores a todos los pueblos que lo necesitan? Las instituciones del Estado nos han tenido como muy aislados, ¿sí? Las acciones que las acciones que se plantean, el Estado nunca nos ha cumplido. Y también yo pienso que las cosas que rodean el contorno del territorio, lo que nosotros queremos es que desde milenariamente hemos venido cuidando nuestro territorio y los recursos que han venido, lo que la cooperación internacional ha donado para que nosotros mantengamos este cuidado del bosque, no han llegado afortunadamente a nosotros, todo se ha quedado en los intermediarios. Entonces yo sí hago un llamado que los lineamientos que se hagan y se articulen estos procesos para que realmente se haga un reconocimiento a los pueblos que de una y otra manera que llegue por esos recursos que nosotros ancestralmente hemos cuidado nuestros territorios, los bosques. Todo eso nos implica que hemos ponido también nuestra mano de fuerza para que vamos a contribuir con un proceso organizativo que también seamos reconocidos a nivel de las instituciones. La pregunta, más allá del reconocimiento que nos hace falta hacer como sociedad de los pueblos indígenas colombianos, debe ser el por qué son tan importantes estos pueblos cuando se habla de cambio climático. Los pueblos indígenas son desproporcionalmente afectados por el cambio climático. Sus territorios, sus modos de vida, sus tradiciones dependen de los territorios, ecosistemas en los que han habitado ancestralmente. Por esto, la variabilidad climática y el cambio climático son una amenaza directa a la pervivencia de los pueblos indígenas. Y aunque los pueblos indígenas únicamente son el 5% de la población mundial,
el 80% de la biodiversidad y el 24% del carbono de los bosques tropicales es protegido y se encuentra en territorios indígenas. Por esto, no solamente son unas víctimas del cambio climático, sino también unos actores que presentan grandes soluciones para la lucha contra el cambio climático. Así lo ha dicho claramente el panel intergubernamental del cambio climático. El fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las herramientas basadas en derechos son fundamentales para promover acciones de mitigación y adaptación efectivas en la lucha contra el cambio climático. Es más, según un reciente informe publicado por la ONU, en el que se revisaron más de 300 estudios realizados en las últimas décadas, se encontró que la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es menor que fuera de estas. Entonces, es preciso preguntarnos, ¿cuál es el mayor reto para Colombia, para los pueblos indígenas, en medio del cambio climático que estamos viviendo? Colombia acaba de actualizar su contribución nacional determinada y se comprometió a la reducción de gases de efecto invernadero por un 51% para el 2030. Esto implica que si no hace frente a la deforestación, no podrá cumplir con esta meta. Como una meta complementaria, también afirmó que lograría la deforestación neta cero para el 2030. Entonces hay que reconocer que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas son actores fundamentales en la gestión de los bosques en el país y, por ende, para la mitigación y el cumplimiento de las metas climáticas de Colombia. El gobierno ha sido claro en que lo que se está viviendo en la Amazonía colombiana es un, comillas, tema de acaparamiento de tierras. Se acaparan 100 hectáreas o 300 talando árboles y muchas veces esa madera no se va ni siquiera a comercializar. Eso está en el corazón de la Amazonía y no hay cómo sacarla. Entonces la queman, no hay vías todavía. Viene la deforestación y las actividades ilícitas. La primera es la expansión de la frontera agrícola, es decir, ganadería ilegal. Vacas que vienen de Venezuela y de otras partes, cierro comillas. Así que, ¿cuál debe ser la tarea del Ejecutivo de cara a los compromisos ambientales que incluyen a las comunidades indígenas? En temas de la participación, nosotros lo que hemos querido hacer, y es quizás una de las grandes mejoras que también vimos en nuestra NS del proceso de 2015 al que hemos realizado nosotros ahora y que esperamos sea algo que mejore todavía más en los siguientes años, es ese proceso de construcción conjunta de las metas, ese proceso de construcción colaborativa y participativa de estos objetivos, porque como mencionó Pablo, no es solo cuestión de un gobierno, esto es cuestión de un país, esto es una cuestión de Estado, es todo el país que tiene que abocarse a una misma causa y es la lucha contra el cambio climático. De ahí que nosotros en este momento estamos iniciando lo que llamamos nosotros nuestra siguiente fase en la NDC, porque no fue solo establecer metas, sino ahora entramos en un proceso de construir lo que llamamos el plan de implementación a 10 años de la NDC. Acabamos de empezar ese proceso y es un proceso que lo iniciamos precisamente considerando, vamos a arrancar con 10 talleres de altísimo nivel, y cuando digo de altísimo nivel es porque vamos a enfocar uno hacia lo que sería, por ejemplo, el sector privado, otro específico a comunidades, otro específico a academia, otro específico a sociedad civil, otro específico en este caso, por ejemplo, para cooperación, otro para todo lo que serían ya expertos específicos en gestión de cambio climático. Es decir, vamos a tener esta serie de talleres para empezar a recoger estos insumos y verlos abocados precisamente en lo que va a ser un documento que queremos consolidar, que es el plan de implementación de la NDC a 10 años. Y entonces, entendiendo la mirada del gobierno, pero también la de los líderes y lideresas indígenas, también es preciso indagar sobre cuáles son las posibles soluciones para frenar la deforestación en el territorio amazónico. La primera es atender y frenar la impunidad del asesinato sistemático de líderes indígenas que están defendiendo su territorio y sus modos de vida. La segunda es hacer frente al acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola, que no solo son grandes motores de la deforestación en la Amazonía, sino que también ponen en gran riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas amazónicos.
Y por último, garantizar el acceso a la tierra y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Extender y crear nuevos resguardos cuando así sea necesario. La visión de la mujer indígena en medio de una sociedad históricamente machista es determinante para poder entender las acciones futuras que se deben ejecutar en Colombia. Su voz es portadora de un poderoso mensaje al que se le debe prestar atención. Usted, yo, todos. Si no se respeta los recursos naturales, si no se respeta los territorios, la selva, pues no tenemos un futuro común para el planeta. Entonces, en eso se debe pensar. Los empresarios, como el gobierno, debe pensar que los recursos naturales no son eternos. Entonces, si acabamos, para el caso de la Amazonía, si acabamos con la selva, con los recursos naturales, estamos acabando con la humanidad. De manera que aquí es cuestión de conciencia, cuestión de responsabilidad, no solamente para el presente, sino para el futuro de la humanidad.